Bienvenidos al canal Spanish Power BI y feliz año 2022. Ya sé que han pasado las fiestas, pero bueno, os sigo con este espíritu navideño que ya acabó y para daros la bienvenida a este 2022. Soy José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo crear un calendario, nuestra inteligencia de tiempo en lenguaje M. ¡Empecemos! Un calendario en lenguaje M. ¿Cómo creamos nuestra inteligencia de tiempo en el lenguaje M? Aquí podemos hablar un poco también del dónde es mejor crear la inteligencia de tiempo, en nuestro editor de Power Query o en la parte del modelado con fórmulas DAX. Depende un poco del rendimiento de nuestro dashboard, ¿de acuerdo? Siempre la decisión de dónde es mejor se atribuye al tema del rendimiento. En este caso, en la parte del editor, lo que aconsejan es los mínimos pasos posibles, analizar con herramientas de rendimiento, como puede ser el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y si vemos que esa creación de un calendario en el lenguaje M puede repercutir y puede ralentizar nuestro modelo, pues idealmente hacerlo en fórmulas DAX en la parte del modelado. Si no es así, pues aquí también se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras, vamos a ir a ver las dos. La primera es que yo creo por aquí en el nuevo origen, le digo consulta en blanco y lo que escribo aquí sería el list.dates, ¿de acuerdo? Esto le digo, lístame las fechas. Esto me va a crear una función con parámetros que me va a pedir, ¿de acuerdo? Me va a pedir una fecha de inicio, vamos a poner el 1 del 2012, ¿de acuerdo? Me dice cuántos días va a contener este calendario, es decir, si empiezo el 1 de enero de 2012, ¿hasta qué fecha voy a llegar? En este caso yo tengo contados que los 3.558 días sería hasta el 31 del 12 del 2018. ¿Y qué incremento va a tener? Va a ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Aquí hay un ejemplo que dice crear una lista de 5 valores, es decir, 5 días, empezando por Nochevieja, con incrementos de un día. Pues sería la fecha, luego los días, que sería el count, y luego la duración, que sería el step. ¿De acuerdo? Yo lo hago así. Y lo que me hace esto es me crea una lista. Aquí tengo la fórmula del lenguaje M. Me crea una lista donde empiezo los días y la duración. Aquí lo que hace es que pone días, horas, minutos, segundo. ¿De acuerdo? Para que yo pueda gestionar este calendario y sea un calendario como tal, no me sirve como lista. Lo que tengo que hacer es ponerlo en formato de tabla. Y aquí tengo el botón. Me ha creado otra nueva pestaña. Veis que hay dos. Una nueva pestaña que dice a la tabla. Pues lo que hago es que le digo a la tabla. Aquí me dice selecciona un delimitador, ninguno, es el que sale por defecto. Cómo controlar las columnas adicionales, bueno, le digo aceptar y esto me crea ya una columna de fecha del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018, ¿de acuerdo? Tengo ya, lo que tengo es una columna, no tengo nada más, ¿de acuerdo? Una tabla que se llama función invocada, ahora le cambiaremos el nombre y aquí le pongo fecha. Le pongo fecha y lo convierto a tipo fecha. Vale, esto, aquí podemos poner calendario. Tengo ya algún calendario, con lo cual será el calendario test, por ejemplo. No. Calendario 2. Vale, esto es una columna. Necesito todas aquellas columnas que voy a pensar que me van a ser útiles. La columna año para poder segmentar por años, perdón, la columna trimestre, la columna mes, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues venimos aquí, botón derecho encima de la columna, duplicar columna y ahora que estoy aquí me voy a transformar, pestaña transformar, fecha y le digo extráeme el año. Y ya tengo el año. Mismo procedimiento, duplicar, fecha, extráeme, aquí puedo elegir el mes,
es el número del mes, con lo cual le pongo nmes. Fecha, duplicar, y aquí le digo el nombre del mes, aquí lo tengo. Aquí tengo el mes, ¿de acuerdo? Bueno, y de esta manera puedo ir sacando todas aquellas columnas que voy a necesitar en mi calendario. Por ejemplo, el trimestre, pues el trimestre. Esto sería el trimestre. Puedo también, hemos dicho el mes, el trimestre, la semana, si me interesara, o el día. El día le puedo sacar el número del día, el día de la semana, el día del año, que sería este de aquí. El día del año debería coincidir con esto de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora puedo sacar el día de la semana, es decir, si fue un lunes, si fue un martes, entonces me voy aquí a día y le digo nombre del día. Y aquí. Y con esto acabo de hacer un calendario en el editor de Power Query y acabo de hacer un calendario en lenguaje M. Si vamos a la parte de editor avanzado, podemos ver que aquí está todas las instrucciones que le he dado para que me creara el calendario. ¿Qué ocurre? Que esto es un calendario estático. Yo manualmente le he dicho en qué fecha quiero que empiece y quiero que acabe, pero a mí me gustaría tenerlo vinculado, como si recordáis, está en nuestro lenguaje DAX, en la parte del modelado. Si yo vengo aquí, veis aquí, aquí tengo la fecha mínima y la fecha máxima, ¿no? También se puede hacer con el first date, si recordáis, y el last date. ¿De acuerdo? Es decir, me está cogiendo de mi tabla de transacciones, la tabla de hechos, la primera fecha y la última fecha, de manera que va a ser dinámico. Si entran pedidos a partir del 2018, van entrando pedidos, pues mi calendario será incrementando 2019, 2020, irá creciendo a medida que vayan entrando más pedidos. Será un calendario dinámico. Lo que yo he creado ahora, este calendario, que todavía no le he dicho a cerrar y aplicar, este calendario es estático, empieza en una fecha y acaba en una fecha. No tiene que ver ni está relacionado con los pedidos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer ahora un calendario vinculado a los pedidos. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí en inicio, volvería otra vez nuevo origen, consulta en blanco, le digo editor avanzado, borro esto de aquí y pego esto. Y vamos a explicar qué quiere decir esto. Pues aquí, el lenguaje M, estamos creando un calendario que me dice fecha inicio, es una variable que dice la fecha mínima de la tabla pedidos columna fecha. End date, pues dame la fecha máxima de la tabla pedidos columna fecha. ¿Esto qué va a hacer? Pues tal y como hemos visto en el calendario de la parte del modelado, va a coger aquellas fechas que se vayan incrementando en nuestra tabla de transacciones, la tabla de hechos, que es la tabla pedidos. Es decir, a medida que entren más pedidos, mi calendario se va a ir creciendo, se va a ir haciendo más grande, va a ser un calendario dinámico, va a ir incluyendo más años. Anteriormente el calendario TO estaba acotado del 2012 al 2018, pero este no, este va a empezar donde empiezan los pedidos y acabará donde los pedidos vayan acabando, y según vayan entrando más se irá incrementando, ¿de acuerdo? Siguiente instrucción, la lista de fechas, fecha de inicio, me coges la fecha de inicio y la fecha, define la fecha de inicio, lo restas y le añades 1 con una duración de 1, es decir, estoy haciendo lo mismo que en el otro, hazme una lista, esto es una lista. Esto sería el primer parámetro, pues una fecha inicio que pusimos el 1 de enero de 2012, ahora ponemos la fecha mínima. Segundo parámetro es número de días que va a tener este calendario, pues sería
La resta entre fecha fin y fecha inicio más 1. La duración, pues un 1 como hemos visto, es decir, que vaya de día en día, ¿de acuerdo? Todo esto es esta instrucción. Ahora, convierte esta lista en una tabla. Pues lo mismo, tabla de fechas, from list, lista fechas, que es esta variable, me hace la instrucción, esta de aquí, tipo tabla, la fecha, o sea, es decir, la columna fecha es tipo date, ¿de acuerdo? Acabas aquí con las instrucciones y empezamos a añadirle columnas. La columna año, pues añade a la tabla, ¿de acuerdo? Añade la columna a la tabla. ¿A qué tabla? Tabla fechas. ¿Qué columna? Se llamará año. Pues me sacas el año de la columna que ya he creado, que es esta de aquí, fecha. Me sacas el año y la pones tipo de dato entero. El mes, lo mismo, añade una columna a la tabla. Vamos haciendo el proceso de manera secuencial, con lo cual columna año es el nombre de la lista anterior, de la columna, de la fila anterior. Número de mes, ¿cómo se llamará la columna? Sácame el mes, por lo que sea de la columna fecha y que sea tipo entero. Nombre del mes, lo mismo. La columna mes es secuencial, se llamará mes. Y aquí dice date, month, name, es decir, nombre del mes. ¿De qué columna? De la fecha. ¿Y de qué tipo? Entero. Trimestre, pues el nombre del último nombre del mes, pues el trimestre. Texto, esto es texto. Sácame el texto del trimestre de la columna fecha y aquí utilizas esta fórmula M, quarter of year, y le añades a este 1, que es el quarter of year, le añades una T, por eso decimos text from. Y aquí el tipo de variable es de texto, ¿de acuerdo? Número de la semana, pues lo mismo, la columna se llamará semana, week of year, es decir, la semana del año. ¿De qué columna? De fecha, el día, tipo entero, día de la semana, day of week, de fecha, tipo entero, nombre del día, date to text, es esta fórmula de M que saca el día en formato DD, que recuerda el format, tipo texto, y nombre de día, número de semana. El número de semana, week of month. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo listo, me ha convertido la columna fecha, una de año, número de mes. Aquí me dice que es numérico. ¿Por qué? Porque esto está mal. Aquí esto sería, a ver, número de mes, el mes. El mes sería type text, ¿de acuerdo? Para que fuera tipo texto. Y ya tenemos el tipo texto, ¿de acuerdo? El trimestre, que es un OT, la semana, el día de la semana, el nombre de la semana y el número de semana, ¿de acuerdo? Hemos hecho un calendario en lenguaje M. ¿De acuerdo? El otro lo hicimos con unas instrucciones que me crearon una fórmula con parámetros, también es el lenguaje M, lo que pasa es que no escribimos directamente el lenguaje, sino que fuimos haciendo pasos, ¿de acuerdo? Recordar que fuimos creando en este to, duplicando la columna de fecha y la fuimos extrayendo la información, columna duplicada, columna duplicada, columna duplicada, y aquí va diciendo el qué, ¿de acuerdo? Fecha copia, date, quarter of year, day of week name, date, month name. Fijaros que me aplica unas fórmulas parecidas, date, year, ¿de acuerdo? Aquí lo hicimos manual y aquí lo hemos escrito. Hemos escrito nuestras instrucciones en lenguaje M, ¿de acuerdo? Y ya tenemos un calendario en lenguaje M. Hacemos un cerrar y aplicar.
y veremos cómo se integra perfectamente con nuestro modelo de datos. Aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 2. Fijaros, lo curioso de ambos es que no se ve nada. De dónde vienen, como vienen del editor, pues no podemos acceder a la edición. Así como aquí sí, esto está hecho con DAX, ¿de acuerdo? Y puedo ver la fórmula. En el 3 y en el 2 no puedo verla. Sencillamente tengo las columnas. Solo me quedaría pues darle el formato que considere a cada tipo de columna, pero serán igual de válidos para mi modelo. ¿De acuerdo? Aquí los tengo. Calendario 3 y el calendario 2. Si yo pusiera un segmentador con el calendario 3, puedo arrastrar el año, aquí lo tengo. Aquí tengo el año. O el calendario 2, que creo que cogimos del 12 al 18. Aquí lo tenéis. Este sería estático y el calendario 3 es dinámico del 10 al 18 y si va creciendo los pedidos irá creciendo el calendario, me pondrá 19, 20, 21, 22, ¿de acuerdo? Resumiendo lo que hemos visto hoy, hemos creado un calendario en Power Query con una lista. Lo que hemos hecho es crear, a través de la opción Nuevo Origen, Consulta en blanco, le hemos puesto la instrucción list.dates. Esto lo que nos ha dado ha sido una serie de parámetros para rellenar, pues una fecha de inicio, un número de días que va a contener el calendario, cuántos días, y si el incremento va a ser de 1 en 1, de 2 en 2. Le hemos dicho los parámetros rellenados, lo hemos convertido a tabla. Y entonces con esa columna que ya teníamos, que la hemos convertido a fecha después, hemos ido duplicándola para extraer el año, el trimestre, el mes, el nombre del mes, el día y el día de la semana. ¿De acuerdo? Recordemos que esta opción de crear la inteligencia de tiempo de esta manera es un calendario estático porque le damos fecha inicio y fecha fin con el número de días. ¿De acuerdo? La siguiente opción, hemos creado un calendario con instrucciones directamente en lenguaje M. Hemos hecho lo mismo, nuevo origen, consulta en blanco, hemos ido al editor avanzado y hemos escrito todo lo que queríamos. Hemos diseñado una variable que nos coja la fecha mínima de nuestra tabla de transacciones o de hechos pedidos, la columna fecha, la fecha máxima, y con eso hemos empezado a construir el calendario directamente, ya añadiéndole ya las columnas que necesitábamos, convirtiéndolas al tipo de dato necesario, etc. Esto ha sido un calendario dinámico, mucho mejor, porque va a formar parte de nuestro modelo de datos y va a ser dinámico, de manera que a medida que vayan incrementándose los pedidos, se va a ir incrementando también el calendario. Y hasta aquí el resumen. Hasta aquí el vídeo. Espero que te sirva y que te haya gustado, que sea útil y que lo puedas aplicar en tus proyectos de Power BI. Recuerda mirar el resumen si tienes dudas, donde ahí explico a modo de resumen y detallado lo que hemos hecho. Los dos tipos de calendarios. Uno, el lenguaje M, pero con instrucciones, de manera que es un calendario estático. Recuerda que añadimos la fecha y le dimos el periodo, los días que va a contener. Y el otro, un calendario dinámico, mucho más interactivo y más interesante para utilizar en los proyectos de Power BI. Si te gustó el vídeo, dale al like, recomienda el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz 2022! ¡Chao, chao!